En un mundo lleno de distracciones, hay un antiguo ritual que ha perdurado a lo largo de los siglos: el ayuno. Este acto, a menudo malinterpretado, es mucho más que abstenerse de comer. ¿Qué sucede en el corazón de quienes se sumergen en esta práctica? ¿Cómo puede el ayuno transformar nuestra relación con Dios y profundizar nuestra comprensión de su palabra? Imagina un espacio sagrado, donde el ruido se desvanece y el alma se eleva. El ayuno, en su esencia, es un llamado a la introspección y la conexión divina. Cada momento de hambre puede convertirse en un recordatorio de la necesidad espiritual que todos compartimos. Y mientras los días avanzan, surge una pregunta: ¿estás listo para descubrir el poder oculto detrás de esta práctica? A medida que nos adentramos en el significado del ayuno, exploraremos sus secretos y beneficios. ¿Sabías que, a lo largo de la Biblia, los grandes líderes y profetas lo utilizaron como herramienta de comunión con Dios? Con cada historia, se abrirán nuevas perspectivas que podrían cambiar tu vida. Mantente atento, porque lo que aprenderás podría ser el primer paso hacia una conexión más profunda con lo divino. Aprovecha que estás aquí y suscríbete a nuestro canal. Comparte este vídeo y comenta lo que te pareció. El ayuno, según la Biblia, es la práctica de abstenerse de alimentos, y en ocasiones, de otras cosas, con el fin de dedicarse a la oración y a la búsqueda de Dios. En las Escrituras, el ayuno no se presenta como una mera actividad física, sino como un acto espiritual que busca la conexión más profunda con el Creador. En este sentido, el ayuno puede ser visto como un medio para apartar las distracciones del mundo y centrar la atención en lo que realmente importa: la relación con Dios. A lo largo de la Biblia, el ayuno es mencionado en diversas ocasiones, y cada referencia revela su importancia en la vida espiritual de los creyentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, encontramos que Moisés se abstuvo de comer durante 40 días mientras estaba en el monte Sinaí, buscando la dirección de Dios. Este acto no solo fue un desafío físico, sino también un momento de intensa comunión con el Señor. Así, el ayuno se convierte en una herramienta que permite al individuo acercarse más a la voluntad divina. Además, el Nuevo Testamento también aborda el ayuno, especialmente en los Evangelios, donde Jesús menciona que sus seguidores ayunarán. Esto implica que la práctica del ayuno no es algo relegado al pasado, sino que sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. El ayuno, en este contexto, es un acto de obediencia y devoción que refleja la disposición de una persona a sacrificar algo importante en su vida para buscar una conexión más fuerte con Dios. El ayuno en la Biblia, entonces, puede ser definido como un acto consciente de negarse a uno mismo, con el propósito de enfocarse en la comunión con Dios, la oración y la reflexión. Esta práctica es una expresión de humildad y dependencia de Dios, mostrando que el bienestar espiritual es más importante que las necesidades físicas inmediatas. En resumen, el ayuno es una disciplina espiritual que permite a los creyentes profundizar su relación con Dios y buscar su voluntad. Finalmente, es importante notar que el ayuno no debe ser visto como una obligación o un ritual vacío, sino como una oportunidad para crecer espiritualmente. Cuando se realiza con el corazón correcto, el ayuno puede llevar a una transformación personal y a una mayor claridad en la vida espiritual. Así, la definición de ayuno en la Biblia abarca mucho más que la simple abstención de alimentos. Es una invitación a una profunda relación con Dios. Propósitos del ayuno. Los propósitos del ayuno son variados y pueden abarcar diferentes aspectos de la vida espiritual de una persona. Uno de los motivos más comunes para ayunar es la búsqueda de dirección divina. En momentos de incertidumbre o decisiones importantes, el ayuno se convierte en una herramienta poderosa para solicitar la guía de Dios. Al privarse de alimentos, el creyente se enfoca en la oración y en la meditación de la palabra, lo que le ayuda a clarificar su mente y su corazón en relación a la voluntad de Dios. Otro propósito significativo del ayuno es el arrepentimiento. En la Biblia, el ayuno a menudo se asocia con la confesión de pecados y el deseo de restaurar una relación quebrantada con Dios. Por ejemplo, los habitantes de Nínive ayunaron en respuesta al mensaje de Jonás, demostrando su deseo de volverse a Dios y alejarse de sus malas acciones. El ayuno, en este contexto, es un acto de humildad y reconocimiento de la necesidad de perdón y redención. Además,
El ayuno también se practica como un acto de intercesión. Muchos creyentes eligen ayunar cuando están orando por otros, buscando la intervención de Dios en situaciones críticas. Este tipo de ayuno refleja un corazón compasivo que desea ver la mano de Dios actuando en la vida de amigos, familiares o incluso naciones enteras. La intercesión acompañada de ayuno puede ser un poderoso medio para motivar a Dios a actuar en situaciones que parecen desesperadas. En resumen, los propósitos del ayuno son variados y profundos, desde la búsqueda de dirección y arrepentimiento hasta la intercesión por otros. Cada uno de estos propósitos destaca la importancia de la práctica del ayuno en la vida del creyente. La clave está en abordar el ayuno con un corazón sincero y un deseo genuino de acercarse a Dios y cumplir su voluntad. Finalmente, es vital recordar que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una mayor intimidad con Dios. Los propósitos del ayuno deben ser claros para el creyente, ya que esto le permitirá enfocar su tiempo de oración y reflexión de manera más efectiva. Cada vez que se decide ayunar, es una oportunidad para crecer en la fe y profundizar en la relación con el Señor. Ayuno y comunión con Dios. El ayuno tiene un impacto profundo en la comunión personal con Dios. Al abstenerse de alimentos y centrar la atención en la oración y la meditación, el creyente crea un espacio propicio para escuchar la voz de Dios. En este sentido, el ayuno se convierte en un acto que purifica el corazón y la mente, permitiendo una conexión más clara y directa con el Creador. Cuando se ayuna, se establece un ambiente de entrega y humildad. Al reconocer que se necesita más de Dios que de lo que el mundo puede ofrecer, el creyente se abre a una experiencia de intimidad con el Señor. Es en este momento de vulnerabilidad y sinceridad que se pueden recibir revelaciones y entendimientos profundos sobre la vida, la fe y la voluntad de Dios. El ayuno, por lo tanto, no solo es un sacrificio, sino una inversión en la relación espiritual. Además, el ayuno también ayuda a alinear los deseos del corazón con los propósitos de Dios. A medida que uno se aleja de las distracciones y se sumerge en la palabra, se comienza a experimentar un cambio interno. Esta transformación permite que los deseos y las prioridades sean modelados por la voluntad divina, lo que resulta en una vida más plena y en armonía con los principios del reino de Dios. El acto de ayunar, entonces, se convierte en un testimonio de la necesidad de Dios en la vida del creyente. La comunión con Dios durante el ayuno puede llevar a una mayor sensibilidad a su presencia y una percepción más clara de su dirección. Esta relación íntima es fundamental para el crecimiento espiritual y la madurez en la fe, ya que permite experimentar el amor y la gracia de Dios de una manera más tangible. Finalmente, es esencial que el ayuno sea visto como una práctica que enriquece la vida espiritual, proporcionando no solo claridad y dirección, sino también una profunda paz y satisfacción que proviene de estar en la presencia de Dios. La comunión con Dios a través del ayuno es, sin duda, una de las experiencias más transformadoras que un creyente puede vivir. Ejemplos bíblicos de ayuno. La Biblia está repleta de ejemplos de personajes que ayunaron, cada uno de los cuales ofrece lecciones valiosas sobre esta práctica espiritual. Uno de los ejemplos más notorios es Moisés, quien ayunó en el monte Sinaí durante 40 días y noches mientras recibía las tablets de la ley. Este ayuno no solo fue un desafío físico, sino también un momento de profunda comunión con Dios, donde Moisés pudo escuchar directamente su voz y recibir instrucciones para guiar al pueblo de Israel. Otro personaje destacado es el rey David, quien también practicó el ayuno en momentos de gran angustia. En 2 Samuel 12, David ayuna por la salud de su hijo enfermo, mostrando así su desesperación y anhelo por la intervención divina. Este acto de ayuno no solo refleja su compromiso con Dios, sino que también ilustra cómo el ayuno puede ser un medio para expresar emociones profundas y buscar la misericordia divina. Esther, la reina judía, es otro ejemplo poderoso de ayuno en la Biblia. Ella convocó a un ayuno colectivo antes de presentarse ante el rey para interceder por su pueblo. Este acto no solo fue una muestra de su valentía, sino que también unió a la comunidad en una causa común, demostrando el poder del ayuno en la búsqueda de la intervención divina en situaciones críticas. El profeta Daniel es conocido por su ayuno y oración, buscando la revelación de Dios en tiempos de incertidumbre. En Daniel 10, se menciona que él ayunó durante 3 semanas, y a través de este tiempo de dedicación,
recibió visiones y entendimiento sobre el futuro de su pueblo. Este ejemplo resalta la importancia del ayuno en la búsqueda de sabiduría y discernimiento. Finalmente, el propio Jesús es el ejemplo supremo de ayuno en la Biblia. Antes de comenzar su ministerio, él ayunó durante 40 días en el desierto, enfrentando tentaciones y preparándose para la misión que tenía por delante. Su ayuno subraya la necesidad de estar en comunión con el Padre antes de realizar cualquier tarea significativa. Estos ejemplos bíblicos de ayuno nos enseñan que esta práctica no solo es relevante, sino esencial para el crecimiento espiritual y la búsqueda de la voluntad de Dios. Ayuno y oración. El ayuno y la oración están intrínsecamente conectados en la vida cristiana, formando una poderosa combinación que puede transformar la vida espiritual de una persona. Al ayunar, el creyente se despoja de las distracciones físicas y se enfoca más intensamente en la comunicación con Dios. Esta conexión entre ayuno y oración se ve claramente en las Escrituras, donde a menudo se menciona que las personas ayunaban mientras oraban por dirección. Diferentes tipos de yehum. El concepto de ayuno en la Biblia no es monolítico. Existen diversas modalidades que pueden ser adoptadas dependiendo de las circunstancias y de la intención del ayunante. Entre los tipos más comunes se encuentra el ayuno total, que consiste en abstenerse de toda comida y bebida durante un periodo específico. Este tipo de ayuno, aunque poderoso, requiere una preparación adecuada y, en algunos casos, la supervisión de un profesional de la salud, ya que puede ser físicamente exigente. La Biblia menciona casos de ayuno total, como el de Moisés en el monte Sinaí, donde estuvo 40 días sin comer ni beber. Por otro lado, el ayuno parcial se refiere a la abstinencia de ciertos alimentos o grupos de alimentos, como el ayuno de Daniel, que consistió en no consumir carne ni vino. Este tipo de ayuno puede ser más accesible para muchos, especialmente para aquellos que tal vez no tengan la capacidad física de realizar un ayuno total. El ayuno parcial permite a las personas concentrarse en la oración y la meditación, mientras se abstienen de disfrutar de ciertos placeres. También existe el ayuno con agua, donde el ayunante se limita a consumir solo agua durante el periodo de ayuno. Este enfoque puede ser menos restrictivo que el ayuno total, pero sigue siendo un desafío para el cuerpo. Es esencial que quienes elijan esta modalidad mantengan una buena hidratación y escuchen las señales de su cuerpo. La práctica del ayuno con agua tiene raíces bíblicas y se puede ver en la vida de varios personajes en las Escrituras. Adicionalmente, algunos pueden optar por ayunos más específicos, como el ayuno de redes sociales o de entretenimiento, que aunque no es un ayuno tradicional, puede ser igualmente significativo. Este tipo de ayuno se centra en renunciar a distracciones para dedicar más tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Es importante recordar que el ayuno no se trata solo de lo que se deja de lado, sino también de lo que se busca llenar en su lugar: una relación más profunda con Dios. En resumen, los diferentes tipos de ayuno ofrecen a los creyentes la flexibilidad de elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades y circunstancias. Sea total, parcial, con agua o incluso un ayuno de distracciones, cada forma de ayuno tiene el potencial de conducir a un encuentro más profundo con el Señor. La importancia del corazón en el ayuno. Cuando se habla de ayuno, uno de los aspectos más cruciales es la actitud del corazón. Según Mateo 6, 16-18, Jesús enseña que el propósito del ayuno no es la apariencia externa, sino la transformación interna. Esto significa que la verdadera esencia del ayuno radica en la motivación y en el deseo de acercarse a Dios. Si el ayunante simplemente busca impresionar a los demás o cumplir con un ritual, entonces su práctica carece de valor espiritual. La actitud correcta al ayunar implica un enfoque de humildad y sinceridad. El ayunante debe reflexionar sobre su intención. ¿Está buscando una conexión más profunda con Dios, o simplemente quiere ser visto como piadoso? Este tipo de introspección es fundamental para que el ayuno sea realmente significativo. Es un tiempo para apartarse de las distracciones y rendirse ante la presencia de Dios, buscando su guía y su voluntad. Además, el ayuno debe ser una práctica de alegría y no de tristeza. Jesús enfatiza que no debemos mostrar nuestro sufrimiento al ayunar, sino que debemos hacerlo de manera que glorifique a Dios. Esto no significa que el ayuno carezca de desafíos. Más bien, se trata de cómo enfrentamos esos desafíos.
La verdadera alegría en el ayuno proviene de la expectativa de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas a través de este acto de entrega. Es esencial que el ayunante mantenga su enfoque en la oración y en el estudio de la palabra durante este tiempo. Al hacerlo, puede experimentar una transformación en su corazón y en su mente. El ayuno se convierte en una oportunidad para alinear nuestros deseos con los de Dios, y para permitir que su Espíritu Santo trabaje en nosotros. La importancia del corazón en el ayuno no puede subestimarse. Es el motor que impulsa la práctica hacia su verdadero propósito. Finalmente, recordar que Dios mira el corazón nos ayuda a mantener la perspectiva correcta. El ayuno es un acto de fe que debe nacer de un deseo genuino de acercarse a Dios y de experimentar su poder en nuestras vidas. Cuando el corazón está alineado con esta verdad, el ayuno se convierte en una herramienta poderosa para la transformación espiritual. Ayuno y estudio de la palabra. El ayuno y el estudio de la palabra de Dios están intrínsecamente relacionados, formando un ciclo de crecimiento espiritual que alimenta el alma. Cuando un creyente decide ayunar, se está comprometiendo a apartar tiempo no solo para la oración, sino también para sumergirse en las Escrituras. Este enfoque integral permite que el ayuno no sea solo un acto de abstinencia, sino una oportunidad para alimentar el espíritu con la verdad de Dios. Durante el ayuno, el creyente puede experimentar una mayor sensibilidad a la voz de Dios. Al eliminar las distracciones y enfocarse en lo espiritual, es más probable que escuche la dirección divina y comprenda las enseñanzas de la Biblia. Este tiempo de reflexión puede llevar a nuevas revelaciones y a una comprensión más profunda de los pasajes que antes podrían haber pasado desapercibidos. Así, el ayuno se convierte en un catalizador para un estudio más significativo de la palabra. Además, el ayuno puede ayudar a liberar la mente de la confusión y de las preocupaciones cotidianas, lo que permite una mayor claridad al estudiar las Escrituras. Al dedicarse a la oración y al estudio, el creyente puede encontrar consuelo y guía en los versículos que hablan directamente a sus circunstancias. Este es un tiempo en el que el Espíritu Santo puede iluminar la palabra, haciendo que cobre vida en el corazón del que ayuna. El ayuno también puede profundizar la meditación sobre la palabra. En lugar de leer superficialmente, el ayunante se siente impulsado a reflexionar y a aplicar las verdades bíblicas a su vida. Este proceso de meditación puede llevar a un cambio genuino en la conducta y en el carácter, ya que la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. La combinación de ayuno y estudio de la palabra puede resultar en una experiencia espiritual enriquecedora y transformadora. Finalmente, es esencial reconocer que el estudio de la palabra en tiempos de ayuno no se trata solo de adquirir conocimiento, sino de permitir que ese conocimiento se traduzca en acción. La meta es que el ayuno no solo produzca una mayor comprensión de las Escrituras, sino que también conduzca a una vida de obediencia y fidelidad a las enseñanzas de Dios. Así, el ayuno se convierte en un momento de crecimiento espiritual que va más allá de la mera abstinencia. Resultados espirituales del ayuno. Los resultados espirituales del ayuno pueden ser profundos y duraderos, impactando tanto la vida del creyente como su entorno. Cuando se practica con la actitud correcta y con un corazón sincero, el ayuno puede llevar a una transformación interna que se refleja en la vida cotidiana. Uno de los resultados más evidentes es el aumento de la intimidad con Dios. A medida que el creyente se aparta de las distracciones y se sumerge en la oración y el estudio de la palabra, su relación con el Señor se fortalece. Además, el ayuno puede resultar en una mayor claridad espiritual y discernimiento. Al buscar a Dios con un corazón humilde y dispuesto, el creyente puede recibir dirección y sabiduría divina en áreas de su vida que necesitan atención. Este discernimiento puede ser crucial en momentos de toma de decisiones importantes, donde la guía de Dios es fundamental. El ayuno, por lo tanto, no solo es un tiempo de búsqueda, sino también de revelación. Otro resultado significativo del ayuno es la liberación de ataduras espirituales. Muchas veces, los creyentes luchan contra hábitos o pecados que parecen insuperables. El ayuno, combinado con la oración, puede ser un medio poderoso para romper esas cadenas y experimentar la libertad que solo Dios puede ofrecer. Este proceso de liberación a menudo se acompaña de un sentido renovado de propósito y misión en la vida del creyente. El ayuno también puede tener un impacto en la comunidad de fe.
Cuando un grupo de creyentes se une en ayuno por un propósito común, se crea un ambiente de unidad y apoyo mutuo. Este tipo de ayuno colectivo puede conducir a avivamientos y a un renovado compromiso con la obra de Dios. Los resultados del ayuno no se limitan al individuo, sino que pueden extenderse a la Iglesia y a la comunidad en general, promoviendo un clima de oración y búsqueda de Dios. Finalmente, los frutos del ayuno pueden incluir una mayor compasión y amor por los demás. Al experimentar la gracia de Dios en su propia vida, el creyente puede sentirse motivado a extender esa misma gracia a quienes lo rodean. Esto puede manifestarse en acciones concretas de servicio y ayuda a los necesitados, reflejando el corazón de Dios hacia el mundo. Así, el ayuno se convierte no solo en un tiempo de crecimiento personal, sino en una oportunidad para impactar positivamente la vida de otros. Ayuno en tiempos de crisis. La Biblia ofrece una guía clara sobre la práctica del ayuno en momentos de crisis. Cuando enfrentamos dificultades, ya sea a nivel personal, familiar o comunitario, el ayuno se presenta como una herramienta. Limitaciones y directrices para el ayuno. Cuando se trata de ayuno, es importante considerar ciertas limitaciones y directrices que nos ayudan a practicar esta disciplina de manera segura y efectiva. En primer lugar, la salud física debe ser una prioridad. Ayunar no debe comprometer nuestro bienestar. Por eso, es recomendable que quienes padecen de condiciones de salud preexistentes, como diabetes o problemas cardíacos, consulten a un médico antes de iniciar un periodo de ayuno. La Biblia no prescribe un ayuno que cause daño al cuerpo, sino que busca una conexión más profunda con Dios. Por lo tanto, es esencial escuchar a nuestro cuerpo y actuar con responsabilidad. La orientación pastoral también juega un papel crucial en el ayuno. Buscar el consejo de un líder espiritual o un pastor puede proporcionar claridad y dirección. Muchos líderes han tenido experiencias previas con el ayuno y pueden ofrecer apoyo, motivación y guías prácticas. Además, un pastor puede ayudar a discernir si el ayuno es el enfoque correcto en un momento particular de la vida espiritual de una persona. Por lo tanto, no subestimes el valor de la comunidad de fe al abordar la práctica del ayuno. La sabiduría es otro aspecto fundamental en la disciplina del ayuno. Cada individuo tiene un camino único en su relación con Dios, y lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra. Por esta razón, es importante establecer un propósito claro antes de comenzar un ayuno. Este propósito puede ser el deseo de acercarse a Dios, buscar respuestas a oraciones o simplemente una necesidad de renovación espiritual. Tener claridad sobre las intenciones detrás del ayuno puede ayudar a mantener el enfoque y evitar distracciones. Además, es vital ser consciente del tipo de ayuno que se elige. Existen diferentes modalidades, como el ayuno parcial o el ayuno total, y cada uno tiene sus propias indicaciones y efectos. Por ejemplo, un ayuno total puede ser más exigente y no es adecuado para todos. Por otro lado, un ayuno parcial, que puede incluir la eliminación de ciertos alimentos o actividades, puede ser más manejable y aún así efectivo para profundizar la conexión con Dios. La elección del tipo de ayuno debe hacerse considerando tanto la salud como los objetivos espirituales. Por último, el ayuno no debe convertirse en una carga, sino en una oportunidad para crecer y experimentar la gracia de Dios. Al establecer límites y directrices, podemos asegurarnos de que el ayuno sea un medio de edificación espiritual, no de condenación. La disciplina del ayuno, cuando se aborda con la mentalidad correcta, puede ser una poderosa herramienta en nuestra vida cristiana, ayudándonos a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Ayuno colectivo vs ayuno individual. El ayuno puede practicarse de manera colectiva o individual, y cada forma tiene sus propias ventajas y significados. El ayuno colectivo, que se realiza en grupo, puede fomentar un sentido de unidad y comunidad. Cuando un grupo de personas se une para ayunar, están creando un espacio propicio para la oración y el apoyo mutuo. Esta práctica puede unir corazones y propósitos, lo que a menudo resulta en un poder espiritual mayor. Además, el ayuno en grupo puede ser una manera efectiva de abordar preocupaciones comunitarias, como orar por un avivamiento en la iglesia o buscar la dirección de Dios en asuntos importantes. Por otro lado, el ayuno individual permite un enfoque más personal y específico en la relación con Dios.
Cada persona tiene diferentes necesidades y cargas, y el ayuno individual puede ser una forma de presentar esas necesidades ante el Señor de manera más íntima. Esta práctica permite un tiempo de reflexión y autoexaminación, lo que puede llevar a un crecimiento espiritual más profundo. La individualidad del ayuno personal permite a cada creyente explorar sus propias luchas, necesidades y deseos en un ambiente privado. Es importante destacar que el ayuno, ya sea colectivo o individual, debe estar guiado por un propósito claro. En el caso del ayuno colectivo, puede ser útil establecer un objetivo común, como orar por un evento específico o buscar la dirección de Dios para la Iglesia. En contraste, el ayuno individual puede centrarse en la búsqueda personal de claridad en un área de la vida. La clave es que cada forma de ayuno debe buscar glorificar a Dios y fortalecer la fe, sin caer en la trampa de la legalidad. Ambas formas de ayuno pueden coexistir y complementarse mutuamente. Un creyente puede participar en un ayuno colectivo, y al mismo tiempo, sentir la necesidad de un tiempo de ayuno individual. Esta combinación puede enriquecer la experiencia espiritual, permitiendo tanto la comunión con otros creyentes como la conexión íntima con Dios. Es fundamental recordar que no hay una única manera correcta de ayunar. Lo que importa es la disposición del corazón y el deseo de acercarse a Dios. Finalmente, independientemente de la modalidad elegida, el ayuno debe ser una práctica que edifica y transforma. Tanto el ayuno colectivo como el individual tienen su lugar en la vida de un creyente, y cada uno puede proporcionar experiencias únicas que fortalecen la fe. La clave está en la intención detrás del ayuno y en cómo se busca la gloria de Dios a través de esta disciplina. Ayuno y rompimiento de cadenas espirituales. El ayuno tiene un papel significativo en la liberación de cadenas espirituales y en la lucha contra las opresiones que afectan a los creyentes. Cuando se ayuna, se busca una conexión más profunda con Dios, y muchas veces, esto resulta en una mayor claridad sobre las áreas de la vida que necesitan transformación. Los vicios, hábitos destructivos y ataduras espirituales pueden ser desafiados, y con la ayuda del Espíritu Santo, superados a través de la disciplina del ayuno. Esta práctica se convierte en un acto de entrega y fe, donde se reconoce la necesidad de la intervención divina. La Biblia nos muestra ejemplos de cómo el ayuno ha sido utilizado como un medio de liberación. En el libro de Isaías 58, se menciona que el ayuno verdadero no solo consiste en abstenerse de alimentos, sino en liberar a los oprimidos y romper las cadenas de injusticia. Este pasaje nos enseña que el ayuno tiene un propósito social y espiritual, donde la búsqueda de Dios puede llevar a la acción en favor de aquellos que sufren. Así, el ayuno se convierte en una herramienta para la transformación no solo personal, sino también comunitaria. Además, el ayuno puede ser un tiempo de búsqueda intensa por la sanidad y la liberación de ataduras espirituales. Muchos creyentes han encontrado que, al dedicar tiempo a ayunar y orar, han podido confrontar y vencer adicciones, temores y patrones de comportamiento que les han mantenido cautivos. Este proceso puede ser doloroso, pero también es liberador, ya que permite que el poder de Dios actúe en la vida de la persona. La oración acompañada del ayuno se convierte en un clamor que busca romper las cadenas que atan el alma. Es importante mencionar que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para un propósito más elevado. No se trata de un ritual que garantice resultados inmediatos, sino de una disciplina que requiere fe y perseverancia. La liberación y el rompimiento de cadenas espirituales son procesos que pueden llevar tiempo, y el ayuno es una manera de sostenerse en la fe durante esos momentos de lucha. La clave está en confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no se ven resultados inmediatos. Finalmente, el ayuno como herramienta de liberación debe ser abordado con una actitud de humildad y dependencia de Dios. No se trata de imponer nuestra voluntad, sino de someternos a la voluntad divina. En este proceso, los creyentes pueden experimentar una transformación profunda que les permita vivir en libertad y plenitud. Así, el ayuno se convierte en una práctica que no solo busca cambios en uno mismo, sino que también puede impactar a otros, llevando la luz de Cristo a aquellos que aún están en la oscuridad. Exhortación y avisos sobre el ayuno. Al abordar la práctica del ayuno, es fundamental tener en cuenta ciertas exhortaciones y advertencias que pueden guiar a los creyentes en esta disciplina espiritual.
Uno de los aspectos más importantes es evitar que el ayuno se convierta en una práctica legalista. Muchas veces, la religiosidad puede llevar a las personas a ver el ayuno como un mero requisito o un sistema de puntuación espiritual. Es esencial recordar que el ayuno debe ser motivado por el amor y el deseo de acercarse a Dios, no por la obligación o el deseo de impresionar a los demás. Asimismo, es crucial evitar el orgullo que a menudo puede surgir al ayunar. Jesús advirtió sobre este peligro en Mateo 6, 16-18, donde enseña que el ayuno no debe ser hecho para ser visto por los hombres, sino en secreto, ante Dios. La intención detrás del ayuno debe ser la búsqueda sincera de una relación más profunda con el Señor. Cuanto más se enfoca el ayuno en el corazón y no en la apariencia externa, más genuina será la experiencia espiritual. Además, es importante no descuidar el aspecto de la oración durante el ayuno. El ayuno y la oración deben ir de la mano, ya que uno sin el otro puede resultar en una práctica vacía. La oración es el medio a través del cual se busca la dirección de Dios, se presentan las peticiones y se cultiva una relación más íntima con Él. Sin la oración, el ayuno puede convertirse en un ejercicio meramente físico, perdiendo su propósito espiritual. También es esencial tener cuidado de no comparar el propio ayuno con el de los demás. Cada persona tiene sus propias luchas y desafíos, y así, hemos explorado el profundo significado del ayuno en la Biblia, una práctica que va mucho más allá de la simple abstinencia de alimentos. Este acto sagrado nos invita a una comunión más íntima con Dios y a una conexión renovada con su palabra. Pero, ¿qué pasaría si decidieras implementar el ayuno en tu vida espiritual? ¿Cómo podría transformar tu relación con Dios y enriquecer tu comprensión de las Escrituras? Imagínate dedicando un tiempo específico, no solo para abstenerte de lo físico, sino para llenar ese espacio con oración, meditación y reflexión. ¿Qué revelaciones podrías recibir? ¿Qué cambios podrían surgir en tu corazón y en tu mente? Recuerda, el ayuno no es solo una disciplina, es un viaje que nos acerca al Creador de todo. Si alguna vez has sentido que tu conexión con Dios necesita un impulso, el ayuno podría ser la respuesta que buscas. Te invito a reflexionar. ¿Qué te impide dar este paso? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que alimentan el alma. Tu camino hacia una vida más plena comienza con un solo paso.